Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Reglamento de la Cámara y registro de entrada número 15.811. En este caso damos la bienvenida a la señora Belloso Bueno, directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo. Le agradecemos su presencia. Le informo el procedimiento. El Grupo Parlamentario autor de la iniciativa tendrá un turno de 5 minutos para exponer las razones que justifican esta solicitud y seguidamente usted dispondrá de un turno sin límite de tiempo para realizar su exposición y posteriormente los portavoces intervendrán durante 10 minutos para hacer las preguntas que estimen oportunas y finalizar usted con tiempo de 5 minutos. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Beltrán Muñoz por tiempo de 5 minutos. Un segundo, señor Beltrán, y ruego, en este caso, aunque falta un miembro o dos miembros de la comisión, vamos a intentar, es una comisión larga, vamos a intentar llevarla lo mejor posible, vamos a intentar no hacer de unos escaños a otros comentarios y demás, y de esta forma seguramente que saldremos todos mejor. ¿De acuerdo? Ahora sí, señor Beltrán, tiene usted la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo me gustaría hacer un ruego, teniendo en cuenta sus últimas palabras. Yo pediría, por favor, a todos los grupos políticos de que, bueno, pues que después de lo que ha pasado, que ha salido en prensa, o de la filtración de esos mensajes, que ya veremos en qué queda esa filtración del juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo, pues que dejásemos un poquito fuera del debate al señor Fernández Vara, por su situación personal. Yo creo que al señor Fernández Vara no hace falta que nadie le defienda ni le proteja. Lo que necesita es un poquito de respeto por la figura que ha sido en nuestra comunidad autónoma, por la educación que siempre ha tenido él en esta Cámara y, por lo tanto, pediría a todos los grupos que dejemos tranquilo al señor Vara, que es lo que necesita, tranquilidad y respeto, ¿vale? Lo digo para que evitemos utilizarlo, sobre todo por la situación personal que tiene, repito. Gracias. Y entrando ya en materia, ahora sí, buenos días, señora Belloso, otra vez estamos aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, como usted ya conoce, el 29 de marzo del 2023 se aprobó por unanimidad, y repito, por unanimidad, la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura. Nos gustaría que en esta comparecencia nos explicase cómo ha desarrollado usted y su equipo esta ley, cuál ha sido el grado de cumplimiento de esta ley que aprobó el Parlamento extremeño por unanimidad hace 2 años. También nos gustaría saber si han tenido en cuenta las aportaciones, aprovechando que está usted aquí, las aportaciones realizadas por el sector de la cooperación para mejorar el borrador de decreto del registro de agentes de la cooperación internacional para el desarrollo, como ya le comenté en la anterior comisión. Ya que este borrador, pues, según nos han comentado las ONG, generaba desigualdad entre ellas, se facilitaba el acceso a otros actores del sector privado que no sabemos muy bien cuál será el objeto de su interés o el trasfondo ético de estas empresas y, sobre todo, duplicaba la burocracia a las ONGs. También hemos visto publicado en el DOE la resolución de las convocatorias del 2024. Recientemente se publicó los beneficiarios y nos gustaría saber cuándo va a publicar las convocatorias del presente año a futuro y si van a ser por concurrencia competitiva. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el año pasado fueron como una especie de convocatoria híbrida. Las ONG presentaban una memoria o anteproyecto y ustedes luego decidían cuál sí, cuál no. A las favorecidas luego se les pedía el proyecto. Era un poco, no sé, una convocatoria un poco, como mínimo, rara. Y desde mi grupo pensamos que lo más justo es que las convocatorias, en su mayoría o en su gran mayoría, sean por concurrencia competitiva. Y, sobre todo, ya le repito que su comparecencia es para que nos explique la necesidad de saber cuál ha sido el desarrollo de la Ley de Cooperación en estos 2 años. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor Beltrán. Tiene la palabra, en este caso, la señora Belloso, por tiempo, sin límite de tiempo, para hacer su exposición. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente y señor diputado, también por la pregunta. Que me da la oportunidad de comparecer y rendir cuentas un poco del desarrollo de la Ley 3/2023, como rezaba su pregunta, y para compartir con claridad y también con orgullo los avances que hemos hecho en la ley. Y introduciré un poco también un poco de respuesta a estas preguntas que me ha hecho con antelación. En principio, esta ley supone un cambio de enfoque, un cambio de arquitectura y un cambio de ambición, sobre todo, ¿no?, de nuestra política pública de cooperación.
Es una cooperación, para empezar, marca una cooperación tanto al servicio del mundo y de los retos globales como del futuro también de Extremadura. Es un gesto, la cooperación internacional es un gesto hacia afuera, por supuesto, pero también es una expresión de la solidaridad de Extremadura en un mundo que también muestra solidaridad con Extremadura. Y, además, es una estrategia también hacia adentro, por tanto, una política que contribuye a formar talento, a generar innovación, a crear alianzas y a posicionar a Extremadura como actor global. Así que nos hicimos una pregunta clave, que es cómo hacer una cooperación de impacto que contribuya a un futuro mejor tanto en Extremadura como fuera de Extremadura en los países socios de la cooperación. Así que esta respuesta la empezamos a construir y la estamos construyendo con hechos, con planificación, con alianzas, con proyectos ejecutados, como bien ha dicho el señor diputado, con nuevas herramientas institucionales en el desarrollo de la Ley de Cooperación que promulgó esta Cámara en marzo de 2023. Quiero destacar, para empezar, aquí el papel fundamental también del equipo de la EXID y quiero reconocerlo. A quienes quiero reconocer su profesionalidad, su entusiasmo y su compromiso, y en ello va de sí que cualquier retraso, cualquier crítica que quieran ustedes formular, desde luego se debe a mi responsabilidad y al equipo de la EXID solo puedo reconocer lo que he dicho, profesionalidad, entusiasmo y compromiso. Y voy a pasar ahora revista por los distintos artículos y un poco de dónde nos hemos enfocado. Prioritariamente, empezaré por el artículo que para nosotros es prioritario, ha sido prioritario, que es la planificación estratégica, artículo 4. Una de las primeras cosas que iniciamos cuando empezamos a trabajar a partir de septiembre fue, vale, tenemos una ley, la ley nos propone unos retos, hay unos retos, tenemos una herramienta fundamental que es la planificación estratégica, la planificación general, vamos a ver cómo encajamos en este plan los distintos retos que nos marca la ley. Y por tanto, por último, el desarrollo reglamentario. Así que eso fue lo que empezamos haciendo, evaluar, como dice la ley, y en ese artículo 4, y realizar un nuevo plan que se aprobó el 7 de mayo con un proceso ampliamente participativo que marca esta hoja de ruta. Como saben, crea un nuevo ámbito estratégico, el de la innovación, el del talento y el del conocimiento, introducir conocimiento en la cooperación. Como saben, es un documento estratégico y a la vez es un documento operativo, porque es el que nos permite poner en marcha las convocatorias de subvenciones inmediatamente, y como así hicimos a continuación. Por otra parte, siguiendo un poco este razonamiento, artículo 6, sistema de cooperación extremeño. El sistema de cooperación extremeño, según este artículo 6, está formado en 4 ámbitos: cooperación internacional, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, acción humanitaria, educación para la transformación social o investigación, formación e innovación para el desarrollo. Nosotros durante el año 24, pero también el 23, porque hemos aprobado en este periodo, desde la aprobación de la ley, 2 convocatorias. Una que nos encontramos pendiente, las del 2023, que efectivamente había sido convocada en diciembre del 2022, pero a nuestra llegada todavía no había sido resuelta. Esa convocatoria la resolvimos y, posteriormente, convocando una segunda convocatoria en julio del 2024 que nos permitió aprobar, financiar 50 proyectos, de alguna forma seleccionar una cartera de 50 proyectos, como ya dije aquí en alguna ocasión, y desarrollarlos, y en estos momentos están en vía de ejecución. Esto nos ha permitido una ejecución presupuestaria en el capítulo de subvenciones por encima del 96% y también con un foco territorial claro. El 46% de estos fondos se ha destinado a la zona América Latina y Caribe, lo que nos refuerza una cooperación conectada con nuestras raíces y con vocación también de retorno mutuo. Por otra parte, también hemos incorporado la evaluación obligatoria en todos los proyectos financiados junto con auditorías. Y esto es exigencia del artículo 8. ¿De acuerdo? Evaluar e informar y rendir cuentas. Entonces, la herramienta de evaluación, una de las herramientas de evaluación que hemos ya incorporado a partir del 2024, es esa evaluación obligatoria en todos los proyectos que nos va a permitir
basarnos en aprendizajes. Tengo que decir que las nuevas bases reguladoras de subvenciones permitirán que los próximos proyectos o los proyectos que se puedan aprobar de aquí en adelante cuenten también con esa evaluación, pero no solo con la evaluación, sino con los aprendizajes, es decir, qué hemos aprendido y cómo hemos mejorado y cómo estamos, de alguna forma, enfocándonos en fortalezas y combatiendo debilidades. También estamos dentro del proceso de formación para la implantación del Sistema Nacional de Indicador de Rendición de Cuentas, que nos permiten también proporcionar la información que tenemos que proporcionar sobre la actividad de cooperación, tal y como exige el artículo 8 de la ley. Más cosas, como ejemplo también de acción humanitaria. En acción humanitaria en 2024, por ejemplo, hemos apoyado 9 intervenciones a través de ONGDs y otras tantas a través del convenio de emergencias, junto con la ECID y otras comunidades autónomas. Otro artículo que me gustaría hablar es el 16, Registro de Agentes y Nuevas Alianzas. El registro de agentes... tengo que decir que la ley nos pone como objetivo abrir a todas las capacidades, abrir la cooperación internacional para el desarrollo a todas las capacidades que tenemos en Extremadura. Es un objetivo que marca la ley, pero no es la primera vez que en el ecosistema de cooperación se marca. Ya, si rastreamos desde el plan del 2018-2021, se marca como objetivo abrir esta cooperación. En la evaluación que hicimos previamente al plan, nos dimos cuenta que efectivamente ese objetivo no se había conseguido, por lo tanto, es en esta fase importante conseguirlo. ¿Herramientas que tenemos para eso? Pues una de ellas es el registro de agentes y, efectivamente, hemos regulado este registro de agentes, que está actualmente en su fase final de aprobación, está en tramitación y nos permitirá dar cabida de forma ordenada y transparente a todos aquellos agentes que la ley prevé. Es decir, esto no se trata de volver a abrir la discusión que hubo durante la confección de la ley de quiénes son agentes y para qué, y quién puede entrar y qué papel tiene. Eso ya está absolutamente resuelto en la ley, sino de darle cabida a todos esos agentes. Y, por tanto, en ese sentido es en el que hemos desarrollado este borrador que está en trámite de registro de agentes de cooperación. Y en el que se han tenido en cuenta, se ha seguido un proceso de transparencia, consulta pública, etcétera, y se han tenido en cuenta todas las aportaciones que se nos han presentado en la medida en que no eran contrarias a la ley, o sea, en definitiva, aquellas que tenían que ver con, efectivamente, clarificar a los propios agentes qué es lo que se les requiere. Esas aportaciones se han tenido en cuenta y se han incorporado, porque han sido fundamentales, pero es verdad que ha habido otras, y como así se ha comunicado también a la coordinadora, que ha habido otras aportaciones que no han podido ser, puesto que están contrarias a la ley o contrarias al ámbito de competencias de la Agencia Extremeña de Cooperación. En paralelo también, como estamos trabajando las nuevas bases reguladoras para las convocatorias públicas y con criterio de acuerdo a la ley y al plan general. La Universidad de Extremadura. Bueno, estas nuevas bases reguladoras también se marcan como objetivo, entre otras cosas, conseguir, en cuanto a los criterios, conseguir una selección de proyectos que se ajusten a las prioridades establecidas en el plan general y también tenemos que tener en cuenta, se ha hecho un análisis importante sobre los criterios anteriores, el proceso de valoración, el tiempo que lleva en ese proceso de valoración, y hemos buscado una forma de valorar que, sin menoscabar que se seleccionen los proyectos, los mejores proyectos, no suponga que un montón de requisitos administrativos y tal que suponen que para la agencia necesite 6 u 8 meses para resolver, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, minimizar ese tiempo. ¿Qué más? Bueno, en el artículo 19, la Universidad de Extremadura, que creemos que ha pasado en este periodo de tiempo de actor puntual a socio estratégico.
Creo que ha sido uno también de los grandes logros de esta etapa, que es la transformación del papel de la Universidad de Extremadura en el sistema de cooperación, con el que en este tiempo se ha creado un espacio de cooperación y de colaboración común. Junto con la universidad se ha reforzado la oficina de cooperación, Cooperas, lo que ha permitido una participación de la universidad en la evaluación y en la planificación. La colaboración y la co-creación de espacios, junto con la Universidad, de espacios de participación y de encuentro entre las entidades de cooperación tradicionales, pero también el sector del conocimiento, la investigación y la innovación a través de lo que hemos llamado laboratorios de innovación, que es un espacio también que nos ha permitido y que nos permite abrir la cooperación a estos nuevos agentes. A través del diseño de un programa de voluntariado internacional y también a través de la financiación de proyectos de investigación o canalización de la investigación hacia retos de desarrollo, junto con las ONGs, que entendemos, como dice la ley, que son un pilar muy importante dentro del sistema de cooperación o dentro del sistema de cooperación. También la universidad ha participado activamente tanto en la planificación como en la evaluación y está participando con nosotros en la elaboración del sistema de seguimiento y evaluación. Y por otro lado, por último, hablo del artículo 7 de las modalidades de cooperación. Y ahí queremos decir que se ha iniciado y hemos iniciado una línea de cooperación cultural, también de la mano junto con la propia Junta de Extremadura, la Consejería de Cultura y en particular la Fundación Extremeña de la Cultura, centrada en Iberoamérica y como herramienta, la cultura como herramienta de acción exterior y como, de alguna forma, diplomacia regional basada en vínculos culturales. El objetivo de esta colaboración es posicionar a Extremadura como puente entre la Unión Europea e Iberoamérica, desde este núcleo cultural que compartimos. En paralelo también hemos continuado con el Consejo Asesor de Cooperación. Es verdad que necesita que se crea el Consejo Extremeño de Cooperación en sustitución del Consejo Asesor de Cooperación en la Ley del 3/2023. Actualmente hemos seguido trabajando con el Consejo Asesor, no hemos desarrollado reglamentariamente todavía. Si bien, la razón fundamental es que nos concentramos en esa planificación estratégica, en ese marco estratégico, y después ya todo el desarrollo reglamentario tiene que ir en consecuencia de ese nuevo marco estratégico para no llegar exactamente a los mismos puntos o al mismo fin en el que estábamos antes. En conclusión, no todo está hecho. Efectivamente, quedan cosas por hacer, pero creemos que lo importante está en marcha. Tenemos el plan aprobado, tenemos unas alianzas activas estratégicas e importantes, estamos incluyendo y trabajando herramientas fundamentales, como es la herramienta para financiar, y creo que tenemos resultados tangibles tanto en el marco de la ejecución, todo esto sin parar en la actividad de cooperación. En definitiva, ha pasado, creemos, de ser un espacio silo a ser una política pública de futuro transversal y que es coherente con otras políticas públicas que tienen un retorno social, un impacto compartido y una capacidad transformadora. Es verdad, creemos en Extremadura que un mundo mejor es posible y que también forma parte de nuestra responsabilidad y es nuestro papel impulsarlo. Y también porque sabemos que también al cooperar también nos transformamos a nosotros mismos y nos mejoramos nosotros mismos. De estas preguntas supongo que me repreguntará y a la vuelta le vuelvo a contestar. Así que muchas gracias por su atención y espero sus contribuciones o sus preguntas. Adiós. Muchas gracias, señora Belloso. Pasamos ahora al turno de intervenciones por diferentes grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Fernández por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, casi tardes ya, señora Belloso.
Yo le voy a decir, y siempre le comento cuando viene, que a mí me preocupa el tema de la cooperación internacional y sobre todo por el también desmantelamiento que estamos viendo. Y le voy a explicar el por qué. Hay una cosa, y usted lo ha comentado, que a mí de hace muy poquito, que es el proyecto de decreto del registro de agentes de la cooperación extremeña. Creo además que va en contra de la propia ley de cooperación, porque lo que se ha hecho con este decreto es hacer como una especie de modelo de mercantilización de la agencia de cooperación, cosa que contraviene lo que dice la propia ley. Es cierto que Extremadura, y esto hay que reconocerlo, ha sido pionera en esa cooperación descentralizada y ha sido ejemplo para todo el resto de demás comunidades autónomas. Pero, sin embargo, con este decreto, por ejemplo, se imponen requisitos más exigentes a las ONGD que a actores privados y, además, no se establece específicamente cómo tienen que ser estos agentes privados y esta incorporación de empresas que, además, sustituye también a la sociedad civil organizada en algún punto, y esto al final vemos que se está mercantilizando la cooperación internacional, que yo ya se lo dije el año pasado y varias veces en mis intervenciones, que iba a ser este el camino que el PP iba a marcar. Y me decía usted que no, pero es que vemos que sí, y me da mucha pena tener razón. Y esto lo hemos visto en este mismo decreto. Y esto al final también va en contra de los principios de eficacia, participación y transparencia, porque si no se delimita exactamente a estos agentes privados qué es lo que tienen que hacer, esto es un problema. Yo creo, y muchas veces se lo he comentado, que la transparencia no es decir, tenemos políticas de alianza, y usted lo ha comentado aquí varias veces. ¿Qué políticas de alianza es eso? A mí me gustaría saber exactamente qué políticas de alianza o con quiénes están teniendo esas políticas de alianza. Porque decir solo eso me parece como muy naif, que no informa absolutamente nada. Es un discurso, además, vacío. Y a mí esto me preocupa. Si no hay un control sobre los agentes en esta incorporación de empresas, vamos a tener un problema. Y lo creo porque yo sí que considero que la cooperación internacional tiene que ser con los valores de solidaridad, desarrollo, también educación global para la ciudadanía, cosa que también estamos viendo que se está desmantelando, porque el problema de no convocar por concurrencia competitiva, afecta sobre todo a los proyectos de educación global para la ciudadanía, que son los que tienen impacto en nuestro territorio, que son los que tienen impacto en Extremadura. Y eso es una herramienta educativa y solidaria muy, muy importante. Y esto se está desmantelando. Por lo tanto, el desarrollo de la ley de cooperación, para mí y para nosotras, para nuestro grupo parlamentario, está descendiendo en unos niveles que lamentablemente ya lo preveíamos. Al final, es cierto que no está desarrollada toda la ley, con el tema del presupuesto del 0,7%, pues siempre vamos a seguir incidiendo en ese aspecto, como usted había dicho, el Consejo Extremeño de Cooperación, etcétera. Yo eso lo puedo más o menos entender, pero es que la deriva que estamos viendo va hacia un camino y sabemos cómo va a ser esto. A mí me preocupa que puedan entrar empresas, no lo sé, como Iberdrola o Naturgy, y decir, anda, pues vámonos al Sáhara Occidental a plantar ahí algo. Y esto es importante, porque por eso se tienen que registrar todo esto y estos agentes del sector privado, que no digo, no, para nada, que no se puedan incorporar, pero si no hay un claro marco en el que tienen que implementarse y cómo se tienen que implementar, esto al final vamos a ver que esto es una mercantilización completamente de la cooperación internacional. Por lo tanto, el desarrollo reglamentario de esta ley que fue aprobada y que yo creo que fue un éxito de la legislatura anterior, honestamente lo digo, lo vemos peligrar.
Y eso es lo que nos preocupa, tanto a nosotras como a las profesionales de este sector. Y usted siempre repite el tema del talento, la innovación y las alianzas, y le vuelvo a explicar, sin decir exactamente qué es innovación. Lo que sí me ha alegrado escuchar, y eso sí que se lo tengo que reconocer, es el papel de la Universidad de Extremadura, que creo que es importante. Pero el resto vemos una deriva marcada profundamente por una ideología neoliberal y que al final esto lo que va a hacer es, bueno, ya lo está haciendo, que nuestra cooperación, que siempre ha sido ejemplo, sea ahora el ejemplo malo de lo que no hay que hacer. Así que con esto siento haber sido un poco más dura. Normalmente no intento serlo, pero esta vez ya sí que me preocupa con este decreto que se ha registrado, porque afecta mucho, sobre todo esos valores de solidaridad y de desarrollo que tiene que seguir la cooperación internacional. Y, obviamente, mi reconocimiento a los profesionales de la ECIG. Es que yo creo que esto no es cosa de la ECIG, esto es cosa del Gobierno de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox, el señor Fernández Calle. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señora Belloso, y muchas gracias por su comparecencia y por su exposición. Yo voy a ser breve porque nuestra posición con respecto a la ECIG, a su agencia, es clara y conocida. Nosotros queremos, pretendemos y trabajaremos para que sea cerrada cuanto antes mejor, de manera inmediata y a cal y canto. Creo que ya se lo hemos expuesto en algunas ocasiones. Nosotros creemos que los millones que usted maneja, usted no, discúlpeme, sino la ECIG, deben ir a las necesidades de los extremeños. Y no me refiero a las necesidades de los extremeños que viven de la subvención y del presupuesto de la ECIG y que hacen de esto su modus vivendi. Nos referimos a otro tipo de necesidades de otro tipo de extremeños, no de los que han hecho, insisto, de estas subvenciones y de este presupuesto su único modus vivendi. Y me refiero a que mientras haya necesidades aquí, nuestra posición es que no salga ni un duro de Extremadura, ni un euro en este caso. Nosotros, señora Belloso, insisto, trabajaremos intensamente y siempre que podamos, siempre que tengamos la oportunidad, para cerrar la ECIG, pero por una razón, no es porque le tengamos ni a usted ni a la agencia ojeriza de ningún tipo, sino porque honestamente creemos que no es necesaria para Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bertrán Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora Belloso, se le ha olvidado el artículo 26, que habla de financiación. Ahora después ya se lo recordaré yo. Usted ha comentado aquí una serie de medidas que la verdad es que nosotros no las conocemos. Usted habla de hacer, señora Bellosa, pronto, no sé qué, etcétera, pero es que usted va a cumplir pronto 2 años en el cargo. Es decir, que la legislatura se va pasando. Antes le he comentado sobre el borrador, como bien ha dicho también ante la portavoz de Unidas por Extremadura, el borrador en el cual del registro de las ONG, que están muy preocupados todo el colectivo, y sobre la posibilidad de que el sector privado se incorpore y sin saber cuál va a ser el interés ni el trasfondo ético de estas ONGs. Tampoco no me ha respondido a las bases reguladoras. No me ha quedado claro si las que van a sacar este año van a ser de concurrencia competitiva o si van a ser, como han hecho el año pasado, o ya le he explicado, esa especie de híbrido en el cual ustedes llamaban a la ONG, a la asociación, le pedían una especie de anteproyecto, si ese anteproyecto iba bien, le decían que para adelante y luego hacían el proyecto y luego lo adjudicaban. Es un proceso un poco raro. En fin, yo creo la verdad que la sensación que me da a mí, señora Belloso, es que hemos pasado de ser una de las comunidades autónomas referentes de la cooperación al desarrollo a nivel nacional e internacional a estar prácticamente desaparecidos. Se lo digo sinceramente. Ustedes en 2 años han dilapidado el trabajo de muchos años y no sabemos si es por ineptitud o por miedo a su socio de extrema derecha, como ha podido usted escuchar, cuál es su planteamiento sobre la cooperación al desarrollo. La legislatura ya empezó mal, con el recorte del mayor presupuesto
el recorte en el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma. Decía el Grupo Popular que era el mayor presupuesto. Bueno, pues nosotros le metimos un buen recorte a esta partida presupuestaria. Cuando usted, le he dicho antes, en el artículo 26 dice que se irá aumentando el presupuesto para llegar al 2030 al 0,7% del presupuesto no financiero de la Junta de Extremadura. Ustedes, de esta forma, yo creo que vamos a estar peor en el 2030 que en el 2023, cuando se aprobó la ley. Le voy a hacer referencia a algunos artículos que usted también ha hablado. Ha hablado usted del artículo 7, del 8, del artículo 16. Mire, el artículo 7 le hace referencia a los modelos de cooperación. Estamos realizando cooperación bilateral, estamos realizando cooperación multilateral, cooperación triangular, alguna cooperación cultural, que son los 4 modelos que viene este artículo, y si se está haciendo, como bien también ha dicho antes la portavoz de Unidas por Extremadura, ¿dónde está publicado? ¿Cuáles son? Porque yo no las conozco. ¿Cuáles de estas modalidades de cooperación se han hecho en estos 2 años? Usted varias veces ha hablado aquí de investigación e innovación. ¿Cuántas becas, ayudas a innovación, investigación para el desarrollo de la cooperación ha realizado en estos 2 años? ¿Qué alianzas estratégicas con múltiples agentes ha promovido la SCID o en qué estrategia están participando? Son preguntas que le vuelvo a repetir porque yo no las veo por ninguna parte. Ha hecho referencia al artículo 8. El artículo 8 está referido a la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de la política de cooperación para el desarrollo. Todas las actuaciones, junto con las memorias anuales de actividades e informes de evaluación de la política pública de cooperación internacional, tendrán su difusión a través del portal de transparencia y participación ciudadana de la Junta de Extremadura. Esto es lo que dice literalmente el artículo 8. ¿Dónde podemos acceder a la memoria anual 2023 y 2024 de las actividades y los informes de evaluación, señora Belloso? Yo no soy capaz de encontrarlo. Creo que ustedes no han publicado nada en estos 2 años y si estoy equivocado, dígamelo. El artículo 15 obliga a emitir los informes que se estimen pertinentes sobre planes y actuaciones de las consejerías y organismos vinculados a la Junta de Extremadura, así como informes de donaciones o aportaciones de las consejerías y organismos vinculados a la Junta de Extremadura. ¿Qué informes ha emitido la SCID respecto al artículo 15 de la cooperación? Dígamelo, señora Belloso. El artículo 16 dice que se fortalecerá la figura de los agentes de cooperación, al cual también usted ha hecho referencia. No sé cuáles son las actuaciones para el fortalecimiento de los agentes que han emprendido usted, porque ha pasado muy por encima, más allá de los acuerdos de colaboración con la Universidad de Extremadura. Según el artículo 24, la Comunidad Autónoma de Extremadura llevará a cabo una política activa de colaboración con otras administraciones. ¿Con quién está colaborando la agencia? ¿Con la ONU? ¿Con instituciones europeas? ¿Con otras comunidades autónomas? ¿Con las FEMPES? ¿Con las diputaciones provinciales? ¿Con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, FELCODE? FELCODE tiene más de 200 socios, es decir, más de 200 administraciones locales de Extremadura. Sería muy interesante que trabajaran conjuntamente. Son dudas que tiene mi grupo porque no somos capaces de encontrarlo por ningún lado. Y en el artículo 26, como antes le he comentado, pues habla de la financiación, que ya hemos hecho referencia antes con su recorte presupuestario, y a este ritmo en el 2030 estaremos peor que en el 2023. Mire, señora Bellosa, estamos en un mundo globalizado donde hay muchas desigualdades, por más que quieran la extrema derecha de taparlo o desviar el foco de atención. La cooperación al desarrollo es fundamental para ayudar a las personas más vulnerables y fortalecer y fomentar estados más transparentes y democráticos. El 1% de los más ricos del mundo, tienen el 50% de la riqueza mundial. En este mundo vivimos. Es decir, aproximadamente 1.000 millones de personas viven bien, 3.000 millones viven regular o mal y unos 4.000 millones viven en la pobreza absoluta. Estos 4.000 millones, la mitad de la población, no tienen ni el 2% de la riqueza mundial. Esto es una auténtica barbaridad. Este sistema es insostenible. Esto al final está generando inestabilidad social, violencia, sobreexplotación medioambiental, guerras, migración forzada, y reitero, forzada. Nadie se monta en una patera con su familia y se arriesga a morir ahogados en el mar. En definitiva, más pobreza.
Y, señora Belloso, la gestión al frente de la SCID tiene más sombras que luces. Permítame que se lo diga y permítame que también vayamos endureciendo el mensaje, porque la verdad es que la legislatura se pasa y vemos que ustedes han convertido una agencia que sí, han ejecutado el presupuesto, han repartido el dinero, como le he dicho antes, pero la ley no la están cumpliendo para nada. Una ley que, repito, se aprobó por unanimidad, en el cual su grupo político también votó a favor de ella. Mire, yo le invito a todos los asistentes a que hagamos un ejercicio que define muy bien la actuación en cooperación al desarrollo y lo que refleja lo que le importa a su consejero y a la presidenta María Guardiola, la presidenta de la Junta de la Cooperación al Desarrollo. Usted sabe que este Gobierno, otra cosa no, pero las redes sociales las maneja muy bien. Eso somos todos conscientes. Pues le invito a usted y a todos a que entren en la página web de la página de la SCID, la página oficial. Hoy, tranquilamente, en sus casas, entren y vean cómo está la página. No hay nada. En estos 2 años están como si no hubiese existido. Le invito a que comprueben, porque esa página refleja fielmente cuál ha sido la gestión de la Junta de Extremadura, la gestión de la presidenta María Guardiola en cooperación al desarrollo. Mucho postureo, pero poco. Muchas gracias. Gracias, señor Beltrán. Finalmente, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora García López, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes ya a todos. En primer lugar, bienvenida, señora Belloso, a esta comisión. Gracias por su comparecencia y por la detallada explicación que nos ha dado del desarrollo de la ley. En primer lugar, permítame felicitar a la SCID, igual que ha hecho usted antes, porque desde que han llegado al Gobierno sí que han trabajado en esa cooperación y han trabajado para seguir manteniendo activa la intervención en esos 4 campos de actuación de la cooperación internacional, en acción humanitaria, en cooperación internacional para el desarrollo, educación para la transformación social, investigación, innovación y formación para el desarrollo, que ya usted lo ha detallado aquí. Nos ha señalado varios epígrafes, varias dimensiones de ese desarrollo de la ley en este tiempo. A mí me gustaría puntualizar en algunas de ellas. Por ejemplo, cabe destacar que ninguno de los portavoces lo ha hecho, la elaboración del Plan General de Cooperación del 2024 al 2028. Eso no es un trabajo que se ha hecho en esta legislatura, no es un trabajo que se ha hecho por parte de la SCID. Ninguno de los portavoces lo ha señalado. Pero me parece interesante que lo señalemos, porque ha sido un documento fundamental además que les ha permitido la ejecución de subvenciones. Porque sí, señora Belloso, ese apartado de ejecución presupuestaria sí se ha ejecutado y además se ha ejecutado con un 96%. Un 96% de ejecución, un alto grado de ejecución en el capítulo presupuestario destinado a subvenciones de cooperación. Importante a resaltar también, y el resto de compañeros de otras formaciones también lo han pasado por alto. Eso sí que demuestra ese alto nivel de ejecución, sí que demuestra el compromiso de este Gobierno, sí demuestra el compromiso y el trabajo que hace la SCID en cooperación internacional. Eso sí demuestra, señor Beltrán, que ustedes nuevamente utilizan la política, no le estoy interpelando, estoy respondiendo a que no se hace nada y a que este Gobierno no tiene compromiso. Sí que tiene compromiso, lo ha demostrado, 96% de ejecución, 96% de ejecución en subvenciones de cooperación. Lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer era presupuestar muchos millones de euros. Perdone, señora García López, disculpe, tiene el tiempo parado. Por favor, ruego a sus señorías mantengan el orden y no se interpelen mutuamente. Puede seguir. Decía que lo que hacía el anterior Gobierno era presupuestar muchos millones de euros en un simple papel, pero no se paraban a analizar la ejecución de esas subvenciones, la ejecución de esos programas. Pero sí, señora Belloso, la SCID que usted ahora preside, en eso es en lo que está trabajando, en analizar, en presupuestar y en ejecutar. Más sencillo, en lo que está escrito en un papel, convertirlo en una realidad en relación a la cooperación. Hablaba usted también, señora Belloso, de la colaboración institucional con la Fundación Extremeña de Cultura.
Es la primera colaboración que se hace y eso también lo está haciendo usted ahora, en esta legislatura, con el Gobierno de la presidenta Guardiola. Le pediría, si es posible, que en su tiempo de dúplica hablase un poquito sobre esa colaboración en lo que le sea posible y en la medida que el tiempo se lo permita. De igual manera, ha hecho usted referencia importante a la Universidad de Extremadura, afirmando que ha pasado de ser un agente de participación a un socio estratégico. También le pido que, si es posible, nos detalle un poquito más esa participación, en qué va a consistir esa colaboración con la universidad de cara a un futuro. Y también ha hablado de un proyecto de voluntariado internacional con esta universidad. Pues, si es posible, que nos detalle un poquito más esa participación. Hablaba usted del artículo 16, sí, del registro de agentes de cooperación. Y lejos de ese ruido político que se pretende hacer con respecto a esto, el registro de agentes, lo que se persigue con ese registro de agentes es ampliar la base de asociaciones, de ONG, que tengan capacidad de intervenir en la cooperación, pero en ningún momento se entiende que se vayan a dejar fuera esas ONG tradicionales o esos agentes tradicionales que ya están formando parte activa y que, por supuesto, usted trabaja con ellos día a día y les tiene en cuenta las aportaciones que le hacen tanto para el plan como para el desarrollo de la ley. Por tanto, no entiendo esa amenaza que otros compañeros le manifiestan. Entendemos que en ese registro tienen cabida todos, los nuevos agentes que puedan aportar y los que ya están, que están aportando. Voy finalizando, señora Belloso. Simplemente felicitar a la ECIP por el trabajo que está haciendo en materia de cooperación con ese Plan General 2024-2028, que les va a poder permitir tener una ruta de trabajo, por la planificación y la ejecución presupuestaria con respecto a los proyectos de cooperación. Y desde el Grupo Parlamentario Popular le animamos a que siga usted trabajando por la cooperación y siempre lo haga de la mano de los colectivos, de las asociaciones, de las ONG, como viene haciendo. De esta manera seguirá usted demostrando el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura, que preside María Guardiola, con la cooperación internacional, por mucho que otros se empeñen en decir todo lo contrario. Muchas gracias, vicepresidenta. Gracias, señora García López. Por último, tiene la palabra para contestar a las intervenciones anteriores la señora Belloso, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias por todas las contribuciones y voy a ir un poco por orden de los temas tratados y también por el orden de las intervenciones. En concreto, el registro de agente que ha sido mencionado por tres de las intervenciones. Yo no le puedo dar la razón, señora diputada, porque no es lo mismo el registro de agentes de cooperación que la mercantilización. Es verdad, usted lleva diciendo que mercantilizamos, pero el reglamento, el borrador de reglamento de agentes de cooperación no es un borrador de reglamento que mercantilice nada, esa identificación. Da cabida en distintas secciones a distintos tipos de entidades. Existe una sección específica para las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, específica. Y además ellas tienen otra ventaja, entran directamente desde el registro antiguo al registro nuevo. Lo único que se pide a las entidades que trabajen con fondos públicos es que sus cuentas y sus memorias anuales, que las tengan debidamente aprobadas y que nos las presenten. Porque lo único que dice la ley que tiene que hacer el registro es garantizar la capacidad y la solvencia de las entidades. ¿Vale? Es lo único que dice. Por tanto, esto. Un objetivo adicional que tiene el registro de agentes, he puesto en la exposición de motivos, conocer el sector. Conocer, mapear, ¿de acuerdo? También estamos mapeando. No es la herramienta que decide quién tiene dinero público y quién no tiene dinero. Eso se llaman bases reguladoras. Eso es otra, ¿vale? Entonces, me gustaría aclarar y no confundir, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte,
No existen requisitos distintos en uno y otro caso. En caso de agentes privados, sean empresas o sea el agente privado que sea, o ONGs, existe lo mismo. Si alguna ambigüedad nos ha sido señalada en la fase de consulta y de transparencia, se ha incorporado. ¿De acuerdo? O sea, si hemos detectado, y para eso está la participación también, para decirnos, oiga, esto está así, y así nos lo han dicho, se ha incorporado para que desaparezca esa ambigüedad. ¿De acuerdo? Para que todo el mundo tenga el mismo trato. También habla de educación para la ciudadanía. El tema de educación para la ciudadanía tiene impacto en Extremadura. El gasto se produce en Extremadura. Eso es cierto. Impacto no sabemos realmente porque no se ha medido. ¿De acuerdo? Son proyectos que efectivamente en su integridad se hacen aquí, pero ¿cuál es el impacto que tienen en los terceros países? No lo sabemos. Y en los retos de desarrollo no lo sabemos. Es más, tanto es así que la OCDE dice, oiga ustedes, proyectos de educación para la ciudadanía no pueden ser considerados como ayuda oficial al desarrollo. La Agencia Extremeña de Cooperación hace ayuda oficial al desarrollo. No pueden ser considerados como ayuda oficial al desarrollo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer para reformar esto. Esta es la situación, ¿de acuerdo? Cuando usted habla de esto. Ahí está el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación peleándose, porque es la entidad donde se tiene que pelear, peleándose o discutiendo y realmente no está consiguiendo ningún avance y tampoco está peleándose tanto. Bueno, en segundo lugar, vale, en cuanto a bases reguladoras, ya he dicho, se están preparando las bases reguladoras para las 4 convocatorias. Son el nuevo decreto que sustituirá el decreto 5/2019 y que prevé 4 convocatorias con concurrencia competitiva. Yo ya vine a explicar por qué la situación extraordinaria del año pasado, de la convocatoria del 2024, nos lleva a decidir solo hacer la convocatoria de convocatoria abierta y tanto para financiar proyectos de cooperación como proyectos de ayuda humanitaria. En este momento, y además utilizar un proceso que se ha referido usted como peregrino, no era un proceso, no le ha dicho esa palabra, pero bueno, como alguna cosa rara. Lo que quiero decir, ese proceso es una forma, también aprovechamos esa forma de hacer para probar métodos distintos que nos pudieran permitir aprender de ahí, sacar unas bases para la concurrencia competitiva con un procedimiento que pudiera permitirnos abreviar al máximo y agilizar al máximo. Ese es nuestro objetivo también en general. Es objetivo del Gobierno de Mario Guardiola agilizar todos los procedimientos administrativos y en particular dentro de la agencia. Y esto lo utilizamos también o sirvió también para ver en acción otros procedimientos, otras formas de seleccionar y de valorar proyectos. Bueno, me habla usted de dónde está la cooperación, tal, no sé qué, la triangular, la PAN, la PAN. Estoy de acuerdo, artículo 7, artículo 8, estoy de acuerdo, pero convendrá conmigo en que una ley no se desarrolla en 18 meses. Porque si la Ley de Cooperación, aprobada en marzo del 2023, tuviera hoy que estar desarrollada a fecha de hoy, ya tendríamos que estar hablando de una nueva ley. Necesita su tiempo. Y necesita su tiempo por más razones, además. Porque la ley consagra un espacio o un método de trabajo fundamental, que es la participación. Que es que sea una ley, que sea un desarrollo y una cooperación participada. Y la participación lleva sus tiempos, necesita sus tiempos. Necesita sus tiempos, no solamente porque hay que hacer encuentros, talleres, hablar, identificar, mapear, etcétera, etcétera, sino porque además hay que capacitar. Esto es algo que se ha hecho con el sector ONGDs en los últimos años. Se ha invertido en capacitar a las ONGDs para trabajar en cooperación en un determinado sentido. Por lo tanto, capacitar al resto de agentes también lleva su tiempo y va a llevar su tiempo. Hay que identificarlos y hay que capacitarlos. No espero... o sea, es un poco lo que yo espero.
Nosotros continuamos trabajando con organismos multilaterales a través de un programa que ya estaba vigente y que hemos continuado y potenciado, como es el de jóvenes en organismos multilaterales, que nos permite tener 7 jóvenes en estos momentos en distintos organismos multilaterales, como parte de un proceso de formación donde se han implicado muchas más personas, aunque al final ha sido solo esto. En este caso, esto nos permite mantener relaciones. También nos permite mantener relaciones a través de nuestro trabajo también y presencia con la Fundación Académica de Yuste, Iberoamericana de Yuste, Europea e Iberoamericana de Yuste, y crear sinergias, también como actor de cooperación, hasta ahora invisible, por cierto, en la cooperación, llama también la atención. Me preguntas también, dentro de este tema de cooperación cultural, que también me pregunta, tenemos la colaboración que hacía referencia a la diputada del Grupo Popular. La colaboración tanto con la Fundación Extremeña de la Cultura, con la Consejería de Cultura y la Fundación Extremeña de Cultura, cuyo objetivo en estos momentos, bueno, es fundamentalmente construir a Extremadura como genérico, Extremadura como puente entre la Unión Europea y América Latina, basada en la cultura que tenemos compartida. Y, en principio, para crear esos pequeños espacios, sí tenemos una primera colaboración con la Fundación Extremeña de la Cultura, donde se están creando esos espacios para el ámbito de protección del patrimonio, conservación del patrimonio, cascos UNESCO, protección UNESCO, otra colaboración también con organismos multilaterales, UNESCO. Plantearnos cuáles son los retos que tenemos en común y cómo podemos resolverlos en común. Y también desde la cooperación internacional, no solo desde el ámbito de protección del patrimonio, sino desde el ámbito de las competencias propias de cooperación internacional, es decir, que también sirva para el fin de la pobreza, para la erradicación de la pobreza y para el fin del hambre. ¿De acuerdo? Y para construir una sociedad más justa a través de la cultura. Igual también con la Universidad de Extremadura, es otro agente que hasta ahora hacía únicamente, tenía un papel más de hacer cursos de formación, cursos de especialista, y en estos momentos estamos haciendo, tanto con la Universidad de Extremadura Cooperas como a través de Fundecit, que es también parte de la Junta de Extremadura y parte de la Universidad de Extremadura, distintas cosas. Crear esos espacios de laboratorios de innovación, como he dicho, el programa de voluntariado, que ya se testeó el año pasado y que este año vamos más allá, y es importante porque ahí las ONGs se ponen en contacto, o sea, nosotros siempre, las ONGs tienen su papel primordial. Vaya finalizando, señora Belloso. Las ONGs tienen el papel primordial que tienen en la cooperación y son las que conocen el terreno y las que plantean retos, y la investigación, y se produce investigación, se detona investigación a raíz de ese contacto, de ese, bueno, pues está. Solo quiero decir... Se le acabó el tiempo ya. Un ejemplito. Gracias, señora Belloso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señora Belloso, por su presencia en la comisión. Y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el punto 4, preguntas con solicitud de respuesta oral. En este caso, ruego al servicio de la Cámara que hagan pasar a la compareciente.